neurona, ¿verdad? Y cómo esta, por la llegada de potenciales de acción al botón, libera al neurotransmisor, difunde en la sinapsis y se une a su receptor en otra neurona, por ejemplo, y esto pues va a provocar una modificación, ¿no?, en la célula que está recibiendo la señal, y pues eso va a ir transmitiendo la información. Pero hoy vamos a ver, además de neuronas que estén comunicando con otras células, entre célula y célula, ¿no? O sea, diferentes tipos de comunicación. Ya sabemos que ustedes de otros cursos han oído hablar de las hormonas, ¿no?, que se liberan por una célula. Esta pasa a la sangre y puede llegar lejos hasta una célula que tenga el receptor. O sea, esta hormona va a llegar, puede influir solamente en las células que tengan los receptores a los cuales esta señal se va a unir. Si hay otras células que no tengan estos receptores, pues no van a tener efecto. Por eso aquí dice que no hay respuesta. Solamente aquellas células que tengan el receptor, pues van a responder. Y entonces a estas células que tienen el receptor se llaman células blanco, ¿verdad? Y entonces, pues, ligando esta sustancia, esta hormona, va a unirse a su receptor como si fuera la llave en la cerradura, ¿no? Y entonces modifica algo dentro de esta célula para dar una respuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, siempre tiene que ser que este ligando se una a su receptor y puede tener un efecto sobre este receptor. Los receptores vamos a ver que son de diferentes tipos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que para el caso de la acetilcolina en la placa motora, la acetilcolina, que es el ligando, al unirse a su receptor, lo que hace que este receptor cambie su conformación y se abra un canal, ¿no?, a través del cual pues van a pasar iones, ¿verdad?, que entra sodio, siguiente su gradiente químico y eléctrico, y sale potasio, ¿se acuerdan? Por la misma proteína tipo canal. Entonces, estos receptores se llaman canales iónicos, o también hemos oído que se llaman ionotrópicos, ¿de acuerdo? Porque su modificación permite que pasen iones a través de su estructura. ¿Sí se acuerdan que eso vimos, verdad? Estos sí ya los vimos. Receptores tipo ionotrópicos. Tipo canal. Entra sodio, sale potasio. Aunque puede haber otro tipo de canales iónicos, como en el caso de los GABA, esos receptores tipos GABAérgicos, en los que el GABA, que es el ligando, se une a su receptor GABAérgico, y aquí lo que permite es el paso de cloro. Entonces entra cloro y hace que se hiperpolarice la célula, y ese es el efecto, por ejemplo, del pentobarbital sódico. Por eso es que deprime al sistema nervioso. ¿Sí, chicos? ¿Sí van conmigo? Sí. Sí. Esos también son ionotrópicos, los GABAérgicos. Nada más que allá entra cloro. En estos otros, por ejemplo, que les digo de la acetilcolina, por el mismo canal entra sodio y sale potasio. Entonces, esos son ejemplos de receptores de tipo ionotrópico. Pero no nada más hay esos, ¿no? O sea que estos que son tipo canal, vean aquí, por ejemplo, en esta estructura, cómo se ve que está formado por varias subunidades, ¿no? Y en medio pues está el porito, ¿sí? Entonces el poro, por ejemplo, puede haber proteínas que tengan 5 subunidades o 4, dependiendo del tipo de canal, pero la cuestión es que al unirse el ligando, cambia la conformación, se abre el poro y pueden entrar iones, ¿no? Por ejemplo, les decía cloro, por ejemplo, ¿no? O en otros puede ser que entre sodio y salga potasio. Y entonces la misma modificación del receptor cuando se une el ligando o la hormona o la señal, esa misma modificación que abre el poro hace que se suelte el ligando. ¿Ven que aquí se suelta? ¿Sí? Y bueno, vean cómo cada una de estas subunidades, que es una proteína, vean cómo está constituida. ¿Ves? No se preocupen, no se los voy a preguntar en ningún examen, nada más para que vean que esto es una sola partecita de este canal, ¿no? Que igual tiene su
región amino y región carboxilo. Pero bueno, esta es una sola de estas, ¿sí? Y 4 o 5 de estas forman un canal. ¿Sí, de acuerdo? Esas son para los ionotrópicos. Ahora, habrá otro tipo de comunicaciones entre las células, ¿sí? O sea, aquí vean, en esta imagen tenemos una célula que es la que va a producir el ligando, vean, que puede ser que se libere, y si ella misma tiene los receptores, vean cómo ella misma va a hacer que la señal se una a sus receptores y tenga cambios en ella misma, ¿sí? Esta es una señal que se llama autocrina, o sea, ella misma estimula a sus propios receptores. Ese es autocrina. Ahora, vean, en el inciso B tenemos que la célula que está produciendo la señal, esta señal difunde y llega a la célula que está cercana. Si la célula cercana tiene sus receptores, pues entonces el efecto aquí es que está contiguo, ¿sí? O sea, está cercano. Y entonces esta es una señal de tipo parácrino, o sea, a los lados. Parácrino es que está junto a ella, ¿sí? Siempre y cuando pues esta tenga su receptor. Ahora, fíjense cómo puede influir una señal de una célula a la otra si es que las proteínas que están en la superficie de esta célula se unen a los receptores de la que está junto. Fíjense, no difunde, sino que simplemente se quedan unidos, ¿no? Entre la proteína de la membrana del lado izquierdo con la del lado derecho, aquí en el inciso D, ¿lo ven? Y este es un efecto que se dice yuxtacrino, o sea, porque están cercanas, pero no se libera la sustancia como en el caso de la señal parácrina. ¿Ven? Que aquí difunde. Acá las mismas proteínas se unen con las otras, ¿no? Este es un tipo de unión celular, ¿no? Por ejemplo, puede ser para los desmosomas. Y esto permite que dos células estén unidas como en la piel, ¿no? Las células que están en la piel, pues están unidas unas a las otras con estas mismas proteínas de la membrana de una con las otras proteínas de la otra membrana de la otra célula. Ahora, estas proteínas de la membrana pueden tener otra forma diferente, vean, como en este caso en el inciso A, que aquí tenemos, fíjense, estas proteínas se ensamblan de una célula, se ensamblan con las proteínas de la otra célula, pero forman un canalitos entre ellos. Entonces pueden pasar iones a través de estos canalitos de una célula a las otras, ¿sí? Estas son uniones que se llaman tipo gap, ¿sí? Y comunican a una célula con la otra, las ensamblan metabólica y eléctricamente, porque si sodio que va con su carga pasa por este canal y va con toda su carga, pues entonces va a hacer que esta célula cambie la polaridad, ¿no? Y se despolarice. Entonces, a través de estas uniones tipo gap o uniones comunicantes, pueden pasar iones, ¿sí? Y permiten que entonces se acoplen metabólica y eléctricamente a las células. ¿Sí, de acuerdo? Estas uniones tipo gap son las que están conformando las sinapsis eléctricas, porque acoplan a las células eléctricamente. Si lo recuerdan, no se los apunto. ¿Lo puede apuntar, por favor? Entonces acá, estas son uniones comunicantes. Y en la mayor parte de los libros les llaman uniones tipo gap, como dice aquí, gap junctions. Y estas son lo que le llaman las sinapsis eléctricas. Porque a veces en los exámenes llegan a poner que las sinapsis eléctricas son los potenciales de acción. No, o sea, una sinapsis, ¿se acuerdan como lo hemos visto? Una neurona libera un ligando y pasa por el espacio y llega a su receptor en la siguiente neurona, por ejemplo. Esa es una sinapsis tipo química, ¿no? Entre neurona y neurona. Pero en este caso, puede ser que las neuronas estén unidas por estas proteínas tipo canal y por aquí pasan los iones.
Entonces acoplan eléctricamente a las células. Lo que le pase a esta, pues le va a pasar a esta. Si esta se despolariza, ¿no?, por entrada de sodio, pues esos sodios van a difundir a esta otra y van a hacer que esta también se despolarice. Entonces esto provoca lo que están constituyendo a las sinapsis eléctricas a través de estas uniones comunicantes. Si les pregunto en un examen qué diferencia hay entre estas sinapsis eléctricas y las químicas, pues tendrán que poner que las sinapsis eléctricas están constituidas por estas uniones tipo gap, que son proteínas tipo canal que están comunicando una célula con la otra. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿Preguntas? Estas otras de acá. Acá pónganle que estas son uniones adherentes, ¿no? Un ejemplo, pues podría ser un desmosoma, ¿no?, que permite la unión entre una célula epitelial con la otra, ¿no? En los tejidos que están formados de muchas células que están unidas una célula con la otra. Vean, en su piel, pues todas esas celulitas están unidas por este tipo de unión, ¿no?, que permite que esta célula esté unida a esta otra y les da mucha flexibilidad, pues pueden jalar su piel y las células están así unidas. No se desprenden, a menos que de plano sí le arranquen, pues sí, ¿no? Pues acuérdense que todo es dentro de ciertos límites, ¿sí? La vejiga, pues todas las células que están constituyendo el epitelio de transición de la vejiga, ven que las células están unidas, entonces conforme se va llenando de orina, pues se va extendiendo la pared de la vejiga, pero no se despegan las células. Esto es por este tipo de uniones adherentes, ¿de acuerdo? Todos los tejidos en los cuales las células estén unidas. Pregúntenme, chicos. Creo que todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Bueno, entonces, ahora sí, si ya les sacaron su captura de pantalla para pasar a la siguiente imagen. Sí. Entonces, vean que ahora, fíjense, ahora en este caso, vamos a ver que el ligando o la señal va a llegar, ¿sí? Y ya les dije, tiene que llegar como la llave en la cerradura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la hormona, el ligando, el neurotransmisor, la sustancia que llegue a la célula. Si esta célula es la célula blanco porque tiene ese receptor, pues sí va a poder embonar, ¿sí? Entonces, que puede llegar a un receptor que está en la membrana, puede ser que el receptor esté en el citoplasma o puede ser que hasta está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede provocar que este ligando pueda llegar hasta el núcleo, por ejemplo? ¿Qué características químicas tendría que tener este ligando? Para que pudiera llegar hasta el núcleo. Pues tiene que ser afín al receptor. Aparte, pues sí tiene que ser afín, pero fíjense cómo está constituida la membrana de la célula. Ya dijimos que tiene Lípidos. fosfolípidos, ¿no? Entonces, si esta fuera una proteína, ¿podría atravesar la membrana? Si fuera proteica. Pues estaría difícil. No, no podría pasar, ¿verdad? Entonces, forzosamente, si dependiendo de la naturaleza química de este ligando, si es proteico, pues no va a poder entrar. Entonces, sus receptores tendrán que estar en la membrana. ¿Sí estamos de acuerdo? La única forma en que pudiera llegar al citoplasma o al núcleo tendría que tener qué características este ligando. Que fuera qué. Lipofílico. Ajá, muy bien. ¿Quién dijo? David. Ah, muy bien, David. Tiene que ser lipofílico.
¿sí? ¿Por qué? Porque pues, si la membrana es de fosfolípidos, la única manera es que pudiera pasar, ¿no? Porque es lipofílico, puede atravesar y entonces, dependiendo de la estructura de ese ligando, si es lipofílico, puede unirse en el citoplasma, si ahí está su receptor, o puede pasar hasta la membrana del núcleo y llegar hasta el núcleo, ¿sí? Entonces, si es proteico, ¿no? O alguna sustancia que sea hidrofílica, pues solamente puede unirse a receptores en membrana, ¿sí? Si no, pues entonces sí puede llegar hasta el citoplasma o hasta el núcleo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vean, entonces aquí yo les puse porque este ligando, pues son los primeros mensajeros, es la hormona, es el neurotransmisor, ¿sí? Y vean cómo hay diferentes tipos, aquí nomás les puse unos ejemplos, ¿sí? Pueden ser hormonas, neurotransmisores, citocinas, factores de crecimiento, las moléculas de adhesión, como veíamos, una proteína que puede unirse a otra proteína, ¿sí? O componentes de la matriz extracelular. Todo esto, ¿verdad? Es el receptor que ya dijimos es la cerradura, y el ligando, pues es la llave, es la que va a llegar ahí. Ahora, si son de naturaleza hidrofílicas, quiere decir que es una proteína. Vean aquí un ejemplo. Este es el factor de crecimiento epidérmico. Vean, tiene muchísimos aminoácidos por ser una proteína. Entonces, este no puede atravesar la membrana. Entonces, tiene que tener sus receptores en la membrana, ¿sí? Entonces tiene que unirse forzosamente afuera porque no atraviesa la membrana. Ejemplos, ven aquí, se los pongo pues para que ustedes sepan. La insulina es una molécula grandísima. La insulina, el glucagón, todas estas, ¿sí? La hormona tiroidiótica, aunque solo tiene 9 aminoácidos, también está constituida de naturaleza hidrofílica por ser aminoácidos, por lo tanto no va a pasar, ni la oxitocina. Todos estos son proteínas, ¿sí? O péptidos. Y por lo tanto, todas estas van a tener receptores en la membrana, en la superficie celular. ¿Sí, de acuerdo? Yo les voy a pasar la presentación, entonces no se preocupen. Ahora vean, estas otras también, aunque tengan estos anillos, como tienen otras estructuras, ven que tienen carga, estas tampoco pueden atravesar la membrana. Todas estas van a tener receptores en la membrana, no la atraviesan. Vean, aquí está la acetilcolina que ya habíamos visto, que se une a sus receptores y las abre los canales, ¿sí? La glicina, el glutamato, dopamina, todas estas, adrenalina, ¿sí? Serotonina, todas estas son de naturaleza hidrofílica. Fíjense, si son hidrofílicas, pues tienen que tener sus receptores en la membrana. Y entonces, ahora sí, vean, si la señal no puede atravesar la membrana porque su naturaleza no se lo permite, son hidrofílicas, entonces al unirse a su receptor, esto va a provocar que dentro la modificación de este receptor mande la información a otros efectores en el interior de la célula, ¿sí? Y puede alterar la función de algunas proteínas, puede hacer varios componentes, varios compuestos que alguno de estos puede pasar al núcleo y vean, alterar la expresión de los genes, ¿sí? O, por ejemplo, alterar la producción de ATP, ¿sí? Y puede tener muchos efectos, puede acelerarlos o los puede retrasar dependiendo de la señal y del receptor al que se esté uniendo, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a tener un efecto de esta primer señal que es la hormona, el ligando, el primer mensajero, y va a producir segundos mensajeros en la parte interna. Ya que esta no puede entrar, pues tiene que mandar el mensaje alterando algo aquí, produciendo un segundo mensajero que es el que va a llevar la acción. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, vean, ¿ya te perdiste? ¿Quién se perdió? ¿Quién se perdió? No, creo que nadie. No, es que yo ahí ya me perdí, ¿no? ¿Seguros? Seguimos. ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense. Entonces, vean, si la sustancia es lipofílica, como vemos en esta imagen del lado izquierdo, vean, lipofílica, pues sí puede atravesar los fosfolípidos de la membrana y ya unirse a su receptor de la célula. Pero si no, entonces ese ligando
si tienen una naturaleza hidrofílica, se va a unir a la proteína modificándola, como lo que hemos visto con este receptor de tipo ionotrópico, para que pasen los iones. ¿Ven? Es hidrofílica, no va a pasar la hormona. Pero ahora vamos a ver otra proteína diferente para un ligando hidrofílico que tampoco atraviesa la membrana. Vean, en este primer caso, en la parte del medio de esta imagen, el ligando se une a la proteína y esta proteína es tipo canal, se modifica, abre el canal y pasan iones, por eso es ionotrópico. Pero ahora vamos a ver otro tipo de receptor que no tiene un canal en el interior, ¿sí? Este receptor al cual se va a unir el ligando va a modificarse y a su vez va a modificar a otra proteína que esté cerca. Vean, esta es una proteína, el receptor es una proteína integral y esta está cercana a otra proteína que es de las periféricas. ¿Se acuerdan que las que veíamos nada más que dan hacia un lado? ¿Sí? Entonces, el ligando al unirse a este receptor modifica su estructura y este va a modificar a otra que esté junto. Y esta a su vez ya va a activar a otras, de tal manera que vamos a ver como una cascada de señalización, ¿sí? Esta, ya fíjense cómo se activa y a su vez esta va a activar a otra y a esa otra, ¿sí? Entonces vamos a ver este tipo de receptor. Como este no es un receptor tipo canal, y lo que vamos a ver es un efecto sobre el metabolismo, ¿sí? Sobre una respuesta celular. Estos receptores se llaman receptores metabotrópicos. ¿Sí? Acá se lo voy a poner. Metabotrópico. Entonces aquí vamos a tener varios componentes en este tipo de vías de señalización, en el que el ligando se une a este receptor que va a modificar a otra proteína y esta otra, ¿sí? Pero acuérdense que este no tiene un canal, a diferencia del ionotrópico, que este pues sí tiene un canal. Vamos a ver específicamente cómo son el receptor y esta primer proteína la que va a activar en el momento que este receptor se modifica. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Vamos a ver cuáles son esos componentes, cómo son en realidad, porque aquí pues es una esquemita para que sea más fácil. Bueno, vamos a seguir viendo esquemitas para que sea sencillo y luego ya vamos a ver su estructura como es normalmente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí, de acuerdo? Sí, maestra. Vean, entonces tenemos todos los elementos de nuestra obra aquí. El ligando, que es el que va a llegar. ¿A dónde? Pues al receptor. Esta es la célula blanco, esta es la membrana de la célula blanco, ¿sí? Entonces, viene del fluido extracelular, viene el ligando hidrofílico, no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, tiene que unirse a un sitio específico en esta proteína. Esta proteína, fíjense, que está cercana esta es la proteína integral que les digo que es el receptor, y junto tenemos a otro elemento de esta cascada que es la proteína G, ¿sí? La proteína G se llama así, esta es la proteína periférica, la proteína se llama así proteína G porque es capaz de unir a GDP, ¿sí? O a GTP, ¿sí? En su estado de reposo, digamos, en el momento que todavía no se une el ligando a esta proteína G está siempre unida a GDP. Este es como su estado de reposo, su estado de apagado, ¿sí? Y junto a esta proteína G, que ahorita vemos cómo es su estructura, ¿sí? Está otra proteína. Si esta se activa, como veíamos en la anterior, ¿se acuerdan? Que decíamos que si la proteína se activa, aquí vemos que si esta proteína G se activa, entonces va a activar a otra proteína que esté junto. Esta otra proteína es una enzima, ¿sí? Ahorita vamos a ver.
Esta es otra enzima que también solamente está viendo hacia la parte del citoplasma. Acá la parte naranja es el citoplasma y arriba lo azul es la parte del líquido extracelular. ¿Sí, de acuerdo? ¿Todo bien? Sí. La misma proteína G tiene propiedad de guanilato-ciclasa. ¿Sí? Esta es una enzima que lo que hace es que va a degradar al GTP para producir GDP más fosfato, más energía. ¿Sí? Entonces esta proteína G va a hidrolizar el GTP, entonces por eso puede intercambiar este GDP. Si esta se activa, entonces se suelta el GDP y llega, fíjense cómo está aquí, el GTP, ¿sí? Entonces, esta proteína G, bueno, se los pongo acá, ¿no? Es una GTPasa, ¿así se ve o lo pongo en azul? No sé si que se ve mejor. ¿Se ve bien en azul? Sí, se ve. ¿Sí? Entonces es una GTPasa. Entonces lo que hace es que rompe el GTP y produce GDP. Si se suelta el GDP y entra aquí el GTP, entonces esta proteína G lo que hace es que hidroliza al GTP, produce GDP más fosfato más energía y el GDP se vuelve a poner aquí. La energía que va a producirse es la que va a activar a la enzima que está acá juntito. ¿Sí de acuerdo? Entonces la proteína G es la GTPasa. Tiene habilidad de que tiene un sitio para el GDP, por eso está en reposo. Pero si esta proteína G se activa, es una GTPasa y lo que hace es hidrolizar, se cambia el GDP por GTP, lo hidroliza, ¿sí? Se queda unido al GDP, se libera el fosfato y la energía que se libera es la que va a activar a esta enzima que está ahí junto. ¿Sí, chicos? Ahorita lo vamos a ver. Nada más es para que quiero que más o menos tengamos todos los elementos. ¿Sí? Vamos a verlo con otra imagen para que se vea más fácil. Porque la proteína G no es una sola proteína, sino que está formada de 3 subunidades. Son 3 subunidades. Dan de cuenta aquí. Ahorita lo vemos en la otra imagen. La primera subunidad es alfa. La siguiente es otra subunidad, vamos a ponerlo así, beta y gamma. La subunidad alfa tiene un grupo asilo, ¿sí? O sea, tiene aquí una colita que lo que hace es que la une a la membrana. Y también la subunidad gamma, están unidos a la membrana, de tal manera que están así, pegaditas. Ahora fíjense, el complejo beta gamma, estos no tienen la posibilidad de separarse. La única que puede separarse es la subunidad alfa. ¿Sí? ¿Sí de acuerdo? Maestra, ¿puede repetir para qué se separa? Sí. Entonces déjenme le cambio acá porque la que tiene la habilidad de GTPase es la subunidad alfa. Espérenme un tantito. Para ponerlo como está ahí. Vamos a ponerlo separado. La proteína G tiene 3 subunidades, ¿sí? Sí. Es que como aquí no tiene la separación, pero ahorita lo vamos a ver en la otra imagen, ¿sí? Entonces, tiene tres subunidades la proteína G. La subunidad alfa, que esta es la que tiene la actividad de GTPasa. Aquí por eso que ya mejor se lo pasé para acá, porque acá está, ¿no? ¿Sí? Y el complejo beta-gamma. Pues aquí lo voy a poner al revés porque la gamma es la que está unida acá y también tiene sus grupos asilo. Está unida a la membrana. Está unida a la membrana. El complejo beta-gamma no se separan, siempre van a estar juntitos.
La que se puede separar de ellas dos es la subunidad alfa. Entonces, si el ligando llega a unirse aquí a su receptor, vamos a decir que llega aquí, entonces esta proteína se va a modificar y va a entonces la subunidad alfa se va a unir aquí, pero hidroliza la unión de la subunidad alfa con esta proteína, hidroliza el GTP y la energía que se va a liberar al hidrolizar el GTP para producir GTP más fosfato más energía. La energía, lo que va a hacer al liberarse esa energía es que activa esta, ¿sí? ¿Sí me siguieron, chicos? Sí, Bueno, aquí está muy feo porque está todo amontonado, pero ahorita lo vemos en la imagen. Lo que quiero es que vean es que la proteína G es una proteína trimérica, porque tiene 3 subunidades. Trimérica. Entonces es alfa, beta y gamma. Ya no lo podemos ver. No se alcanza a ver, ¿verdad? Lo vuelvo a poner. ¿Se alcanza a ver? Ahí se ve mejor, ¿no? Es trimérica, tiene 3 subunidades. Una es alfa, una es beta y una es gamma. Acuérdense que están agarradas a la membrana por esos grupos asilo, que lo que hace es que recibe como sus ganchitos, ¿no? Entonces, si la proteína alfa se separa, pues se mueve porque está unida a la membrana y se acerca a esta proteína, se mueve. Y se acerca acá. Intercambia el GDP por GTP. Como es una GTPasa, lo hidroliza, se produce GDP y ese, al unirse al GDP, bueno, y la energía activa en este y se une, como ya está unido al GDP, pues ya vuelve a estar en su estado de reposo. ¿Sí? Y se vuelve a unir con el complejo beta-gamma. ¿Sí, chicos? Sí, sí, A ver, déjenme borro esto para verlo en la siguiente imagen para que se vea más bonito. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, chicos? por eso me sí, ¿Sí? Ya no oí porque se oyó murmullos. sí, Gracias. Gracias. Ven, entonces, otra imagen para que vean cómo es que están estos constituyentes aquí. Vean, aquí está el receptor, acá va a unirse el ligando, esta es la parte de arriba, es la parte externa de la célula, la parte negra es el citoplasma. Entonces aquí está el receptor, ¿no? Aquí está el ligando, y entonces se modifica esta proteína, y entonces cerquita está, vean, aquí está,
la proteína G, que es trimérica, aquí dice. Su subunidad alfa, la subunidad beta y la gamma. La beta gamma, vean que están unidas, ¿no? Y la subunidad alfa tiene aquí su ganchito a la membrana y la subunidad alfa también. ¿Sí lo ven? Si se separa la proteína G, solo se separa la subunidad alfa y se va a mover y se va a acercar a la siguiente proteína, la que va a activar. Vean que esta es la que tiene la actividad de GTPase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo es esta estructura del receptor. Bueno, pero aquí creo que viene una animación. Vean. Entonces viene el ligando. Vean aquí cómo está, ¿no? Está la proteína receptora y está la proteína G. Entonces se une, se separa la subunidad alfa y esta es la que va a activar la enzima para producir segundos mensajeros. ¿Sí lo ven? Sí. Así sencillito, pero ahorita pues nada más así con bolitas, pero ahorita los vemos bien. Bueno, aquí lo importante es que vean que la proteína G es la trimérica y la que se separa es la subunidad alfa y esta pues va a activar acá. Aquí está muy sencillito, pero recuerden que para que pueda activar tiene que hidrolizar el GTP para que libere energía y con eso activa esta enzima para producir segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Sí, Ahí se ve bonito, ¿no? ¿Seguimos? Acuérdense que son entonces receptores de tipo metabotrópico. Siempre los receptores metabotrópicos son aquellos que están acoplados a proteínas G, porque van a producir un segundo mensajero que va a modificar el metabolismo de la célula, porque el ligando pues no puede entrar. Entonces la hormona es el primer mensajero y lo que se produce acá va a ser segundos mensajeros cuando se activa esta enzima. ¿Sí? ¿Seguimos? sí, Vean cómo es el receptor. Aquí ya lo tenemos como es normalmente. Esta estructura que vimos así como una bolita aquí, o como esto que está acá rojito, ¿no? O como este que está esto. Pues en realidad, este receptor es una proteína muy larga, muy larga. ¿Ven? Entonces, esto es una cadena de aminoácidos y va a atravesar, es tan larga que atraviesa 7 veces la membrana. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? La parte amino está afuera, en la parte extracelular, y la parte carboxilo de esta proteína está en la parte citoplasmática. Este es el receptor metabotrópico. Junto está la proteína G, que está formada de 3 subunidades, ¿ven? Alfa, beta y gamma, ¿sí? La alfa es la que en estado de reposo está unida con su GDP. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. La sí, subunidad alfa, vamos a ver que tiene varios efectos. Dependiendo de los efectos sobre su enzima que tenga, cercana, pues va a recibir un nombre en específico. Incluso el complejo beta gamma puede solito llegar a tener efectos sobre algunas otras proteínas dentro de la membrana, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Aquí lo importante ahorita es que se enfoquen en la subunidad alfa, ¿sí? Pero entonces vean que los receptores metabotrópicos se dice que son, aquí se los vamos a poner su nombre, heptaméricos. Porque atraviesa 7 veces la membrana. Hazme caso. Heptamérico. ¿Sí? Heptamérico. Entonces, si llega el ligando,
vamos a decir que llegue ligando por aquí, se va a unir, por ejemplo, en esta región, ¿sí? Llega ligando y se une a esta región, en la parte extracelular. Entonces, fíjense que si llega aquí, esta unión no es covalente. Entonces, simplemente lo que hace es que al llegar acá, lo que hace es que modifica la estructura, y entonces esta colita del carboxilo lo que hace es que le va a dar una patadita a la proteína G. Y entonces, ¿qué hace? Que se separa la subunidad alfa del complejo beta-gamma. ¿Sí de acuerdo, chicos? Y entonces se va a mover sobre la membrana la subunidad alfa. Y ya dijimos que, pues como se va a hidrolizar, va a cambiar el GDP por GTP, ¿sí? Y entonces lo va a hidrolizar y va a producir GDP más fosfato más energía. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, la energía al producir GDP, ay, yo me equivoqué toda. GDP lo transforma, como es una GTP, se lo transforma en GDP. Y entonces la energía es la que va a activar a la enzima que esté acá juntito. Esta es una enzima. ¿Sí? Esa energía es la que va a activar a esta. Pero la subunidad alfa, hay, fíjense, de varios tipos, lo vemos aquí, la subunidad alfa. ¿Todavía vamos juntos? Sí. La subunidad alfa, ¿sí? Puede ser alfa S, ¿lo ven acá? Pero bueno, como esta es la unidad que es la que intercambia el GDP por GTP, pues generalmente a la subunidad alfa, vean que este dice alfa, también le llaman, ¿no? Alfa S, ya se los pongo afuera, alfa S, puede ser alfa I, ahorita les digo por qué, o puede ser alfa Q, que son las más comunes, o puede haber unas que serían las alfa 0 o alfa 11, que ven aquí a 11, 12, ¿sí? Que ya son otros tipos más específicos de algunas células, o 0, también, alfa 12, o 0, pero generalmente este, por ejemplo, puede estar en los conos, ¿no? Alfa 0, también le llaman. Bueno, pero entonces ahorita vamos a enfocarnos en estas tres. Estas dos, alfa S y alfa I, tienen la misma enzima a la que con la que van a interactuar estas dos. Y la enzima a la que pueden tener un efecto sobre la enzima es la adenilato ciclasa. Ya los pongo abajo. Esa es la enzima a la que pueden influir la adenilato ciclasa, ¿sí? Si son alfa I o alfa S. Y la alfa Q no tiene efecto sobre la adenilato ciclasa, sino que tiene un efecto sobre otra enzima diferente que es la fosfolipasa C. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien todavía? Sí. Bueno, lo repito. Si el ligando llega a este receptor, es afín a este receptor heptamérico, ¿no? Que es un metabotrópico porque está acoplado a proteínas G. Entonces llega,
cambia la conformación porque se une, cambia la conformación, la colita del receptor le pega a la proteína G, se separa la subunidad alfa, se activa la subunidad alfa, se separa y llega a una enzima. Si la enzima que está junto es una adeninato ciclasa, ¿sí? Entonces las unidades alfa son o alfa S o alfa I. Si la enzima a la que va a llegar la subunidad alfa es una fosfolipasa, entonces es alfa Q, ¿sí? Si es una fosfolipasa, es una alfa Q. ¿Seguimos juntos? Sí. Ahora, ¿por qué se llama? Nos enfocamos en estas dos, alfa I y alfa S. Las dos tienen que ver con la adenilato ciclasa, que es la enzima que va a estar ahí juntito. ¿Por qué se llama S? Porque sí lo que hacen es que activa la adenilato ciclasa, entonces las unidades S de stimulation, ¿no? Del inglés, estimular en español. Stimulation, por eso le ponen alfa S. Entonces, si la subunidad alfa es S, entonces estimula la adenilato ciclasa. Si lo que hace es que inhibe a la adenilato ciclasa, pues entonces le ponen la I. Bueno, pues aquí sí queda como en español o en inglés, ¿no? De inhibition, pues acá inhibición, ¿sí? ¿Puede repetir lo último, por favor? Sí. Aquí vamos a ver alfa I y alfa S. ¿Por qué se llaman así? Alfa S y alfa I. Las dos tienen que ver con la adenilato ciclasa. Si la adenilato ciclasa se estimula, entonces la subunidad es alfa S, de stimulation, estimula. Estimula la alfa S a la adenilato ciclasa, pues la estimula. Entonces por eso es alfa S. Si la inhibe a la adenilato ciclasa, pues entonces la subunidad es alfa I. En el caso de la alfa Q no hay problema porque no solamente hay una. Entonces esta siempre que está activa, activa la fosfolipasa C. Acá no hay pierde, ¿no? Pero la adenilato ciclasa puede ser estimulada, puede ser inhibida. Si la estimulan, es que es la subunidad alfa S. Si la inhiben, es que la que actúa sobre ella es la alfa I. ¿De acuerdo? ¿Parece que quedó? Sí, gracias. Lo vamos a ver en la siguiente imagen, no se preocupen. ¿Seguimos? Sí, Borramos aquí. ¿Sí lo borramos? Sí, profe, ya. Muy bien. Aquí lo vamos a ver, fíjense. Tenemos, por un lado, al lado derecho, ¿sí? A un ligando que se va a unir, voy a poner acá, ¿sí? Va a llegar un ligando que puede unirse a este receptor metabotrópico. Vean, tiene sus 7 segmentos transmembranales, está la proteína G trimérica, ¿sí? Entonces, si el ligando se une a este receptor, modifica la estructura, ¿no? Esta activa la proteína G, se separa la subunidad alfa, pero la subunidad alfa de esta proteína G es alfa S. Fíjense lo que le va a hacer, aquí está la adenilato ciclasa, AC, ¿sí? La activa. Aquí vemos que esta es una flechita que nos está indicando que la va a activar. Vean que del lado izquierdo, otro ligando, ¿verdad? Va a llegar a este otro receptor metabotrópico, ¿verdad? Se une, cambia la conformación, le da la patadita aquí a la proteína G, se separa la subunidad alfa, pero la proteína G, su subunidad alfa es inhibitoria. Entonces vean que aquí no hay una flechita en punta, sino que está así cortado. Esto quiere decir que esta es la subunidad alfa y esta lo que va a hacer es inhibir a la adenilato ciclasa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahorita vemos qué es lo que hace la adenilato ciclasa. Si es alfa S, la estimula la adenilato ciclasa. Si es alfa I, la inhibe. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Lo sacó al internet? Es que está muy full internet en la escuela, maestra, y nos está pues, sacando. por eso luego no quería yo darles clase ya, porque es un relajo. A ver, me espero tantito. Y ahorita retomamos. Y ahorita me dicen en qué se quedaron. Avísenme cuando ya tengan, por favor. Ustedes me dicen para momento que ya estén para poder regresar a la presentación. Creo que Ya, ya, maestra. ¿Ya? ¿Podemos? Ok, gracias. sí, Entonces, no sé si se quedaron aquí o en la anterior. En esto, por favor. ¿Sí? Ok, entonces vuelvo otra vez a decirlo. Si el ligando se une a este lado y la proteína G que está unida a este receptor tiene una subunidad aquí, alfa I, casi no lo alcanzan a ver, pero bueno, aquí se los pongo. Entonces lo que hace es que inhibe a la enzima que es la adenilatociclasa. Si el ligando se une a otro receptor y este está acoplado a una proteína G, pero la subunidad G tiene la subunidad alfa S, entonces esta va a estimular a la adenilatociclasa. ¿Sí? Ahora sí. Vean que de este lado hay una flechita con punta, quiere decir que la está estimulando. De este lado hay una línea y está cortada. Aquí quiere decir que va a inhibirla. Y ahorita vemos qué es lo que hace la adenilatociclasa. Esta es la enzima. Acá arriba se los pongo para que si no se alcanza a ver porque está negro. Adenilatociclasa. Esta de aquí. Adenilatociclasa. ¿Sí? ¿Listos? ¿Ahora sí? Entonces, la alfa S estimula. Vamos a ponerlo aquí. Alfa S estimula a la adenilatociclasa. ¿Sí? Esta de aquí es la adenilatociclasa. Vamos a abreviar para no ponerlo todo. ¿Sí? Y la alfa I inhibe a la adenilatociclasa. ¿Sí, chicos? Sí. Vamos sí, a ver qué es lo que estimula o qué es lo que inhibe. La adenilatociclasa es una enzima que lo que va a hacer es hidrolizar al ATP, pero no nada más le va a hacer eso, sino que fíjense, lo que hace es que hidroliza el ATP, le quita 2 fosfatos,
¿sí? Y une la ribosa del ATP, ¿sí? Se lo va a unir a un fosfato y entonces va a quedar cíclico. Entonces por eso se llama AMP cíclico, ¿sí? Esto es que si la estimula la subunidad alfa S, lo que hace es que activa la adenilato ciclasa, actúa sobre el ATP y va a estar produciendo AMP cíclico. Este es un segundo mensajero. Este es el segundo mensajero. Y ahora sí, ya como AMP cíclico ya va a actuar sobre otra enzima. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, Ahora, si fuera alfa I, lo que hace es que inhibe a la adenilato ciclasa y entonces, como no va a actuar sobre ATP, lo que va a hacer es que disminuya la concentración de AMP cíclico. Alfa S hace que esté activa y se produzca más AMP cíclico. Si se activa por este lado, la subunidad alfa I lo que hace es que inhibe y entonces el AMP cíclico disminuye. ¿Sí me siguieron? ¿lo puede repetir, por favor? Lo último. Sí, entonces fíjense, acá se los voy a poner. Si la alfa S lo que hace es que activa a la adenilato ciclasa y entonces lo que va a producir es que va a producir más hidrólisis del ATP, produciendo más AMP cíclico. ¿Sí, chicos? Sí, Si por otro lado, otro ligando se une a un receptor que está acoplado a una proteína G al que tiene alfa I, entonces inhibe a la adenilato ciclasa y entonces lo que va a producir es que al inhibirse esta enzima, lo que va a hacer es que va a disminuir la síntesis de AMP cíclico. Porque está inhibida la enzima. ¿Sí? sí, gracias. Disminuye la síntesis de AMP cíclico. ¿Sí? Ahora, si la estimula y entonces activa más síntesis de AMP cíclico, como es el caso de la alfa S, entonces ahora ya tenemos AMP cíclica, ahora lo que va a hacer es actuar sobre una enzima. Esta, si no alcanzan a ver, esta es la proteína sinasa tipo A, se los pongo todos, ¿no? Proteína sinasa tipo A. Esta, la PKA, es la proteína sinasa tipo A, porque hay muchas, pero bueno, esta es la tipo A. Abreviado PKA. Aquí adentro en lo verde, a lo mejor no lo alcanzan a ver, ahí se los pongo. Esta de aquí. Esta es la proteína sinasa tipo A. ¿Quién la va a activar? El AMP cíclico. Si tenemos AMP cíclico porque está estimulada la alfa S, entonces estimula la proteína sinasa tipo A. Y entonces vean, ¿qué es lo que hacen las sinasas? ¿Ven aquí en la imagen? Las sinasas fosforilan proteínas. Sí, o sea, le unen fosfatos a las proteínas. ¿De dónde sacan los fosfatos? Pues del ATP. ¿Sí? Entonces, si está activa la PKA porque la activó el AMP cíclico, entonces esta proteína sinasa activa lo que hace es que a alguna proteína que anda por ahí le une fosfatos. ¿De dónde lo sacó? Pues del ATP. Le hidroliza el ATP y de los fosfatos se los une aquí a la proteína, se los pega. Y entonces esta proteína, entonces ya va a estar activa y esta es la que va a tener el efecto biológico, ¿sí? Puede ser un canal, puede ser una enzima. Esta es la que va a tener el efecto biológico. ¿Preguntas, chicos? Sí. Por el momento no. ¿No? Ahora, fíjense, si está activo, vamos a verlo del lado izquierdo, ¿sí? Que va a estimular. Llega el ligando, se une a su receptor metabotrópico, que es septamérico,
activa la proteína G que tiene la subunidad alfa S, estimula la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Sí que es el que va a activar la proteína sinasa tipo A. Entonces, tiene que actuar una sola vez, pues, para que no esté encendido todo el tiempo. Entonces, el AMP cíclico estimula la PK, pero vean que hay una enzima aquí que le va a quitar la parte cíclica al MP, ¿sí? Esta es la fosfodiesterasa. Se los voy a poner porque casi no se ve porque está muy oscuro. Entonces, aquí, esta moradita es la fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa. Esta es esta de aquí, vean esta moradita. ¿Para qué? Pues para hacer un efecto inhibidor, o sea, ya actuó la MP cíclico sobre la PK para activarla, pero ahora ya, pues si ya la activó, pues ahora ya quitamos ese ciclo para que no siga estimulando, ¿sí? Tenemos un control aquí. Entonces la fosfodiesterasa le quita el ciclo, vean como de AMP cíclico pasa a 5 AMP. Y entonces así ya no puede activar a la proteína sinasa tipo A, ya la activó. Y entonces ya detenemos ahí porque ya lo estimuló, para que no siga estimulando infinitamente. ¿Sí? Y por otro lado igual, la PKA fosforila proteínas, estas tienen el efecto biológico, pero ya que tuvo el efecto biológico, pues ahora existe una enzima que le quita el fosfato para detener esa acción. Vean, aquí le quita el fosfato. Esta es una fosfatasa. Para que se detenga esa acción, ¿sí de acuerdo? Y de esa manera vamos teniendo un control. Aquí el mismo ligando se une al receptor, cambia la conformación y hace que el ligando pues se suelte y no siga actuando, ¿no? Pero ya mientras pasó la señal a la proteína G, se separa la subunidad alfa, activa la fenilatociclasa, que transforma el ATP en MP cíclico. El MP cíclico activa la proteína sinasa tipo A y pues rápidamente le quitan el ciclo para que no siga estimulando, pero mientras ya la PKA fosforila proteínas y esta proteína fosforilada tiene el efecto biológico y una fosfatasa le quita el fosfato para detener esta cascada. ¿Sí? ¿Sí me siguieron, chicos? Sí, maestro. Sí, profe. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Sáquenle captura. Sí está complicado, chicos, pero por eso quiero que los tengan ahí listos, porque se los van a preguntar seguro en el seminario, entonces, lo bueno es que el seminario todavía falta, entonces, en la siguiente semana no tenemos seminario, no tenemos clase el lunes, pero para que ya lo vayan teniendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Mientras lo van estudiando para que no les cueste trabajo. Lo vamos a seguir viendo para que se les quede más claro. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, Sí. Vean. Aquí tenemos la proteína que es la tipo canal, los ionotrópicos. Llega el ligando, se une y abre el canal. Ahora aquí ya tenemos otro ejemplo de los metabotrópicos, vean. Igual es esta proteína heptamérica que está acoplada a la proteína G, ¿sí? Y ya si llega el ligando, cambia la conformación, se activa la proteína G, que pues en este caso si fuera alfa S, estimularía la adenilato ciclasa, ¿no? Y entonces aquí ya se ve que está activada y entonces lo que hace es actuar sobre el ATP. Aquí ahorita vamos a ver este otro tipo de receptor, pero seguimos sobre de esto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? sí. Ajá. Entonces, aquí nada más son otros ejemplitos que se los estoy poniendo para que se les haga más fácil, ¿sí? Entonces, aquí está el receptor etamérico, aquí se va a unir el ligando. Vean como la proteína G que tiene las diferentes subunidades, la subunidad alfa, que es la que puede hidrolizar, intercambia GDP por GTP y lo hidroliza. Y este es el que va a activar la enzima, ¿sí?
esta señal, ¿sí? Como lo estamos viendo, aquí nomás para que lo tengan más fácil, ¿sí? Lo que hace es, por ejemplo, si es alfa S, estimula la adenilato ciclasa y transforma el ATP en AMP cíclico, que activa la pKa, ¿no? Y que esta pKa es la que fosforila las proteínas, que son las que van a tener el efecto biológico. Por ejemplo, ¿sí? Aquí sería para la hidrólisis del glucógeno, o sea que vamos a producir las proteínas que van a tener el efecto biológico, es para la hidrólisis del glucógeno y producir glucosa. Entonces aquí el ligando sería la adrenalina, ¿sí? Que tendría la adrenalina un efecto de este tipo, activando la proteína G S, que activa la adenilato ciclasa para fosforilar proteínas, y de las proteínas que se van a tener son las enzimas que van a hidrolizar al glucógeno y obtener glucosa. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa si la subunidad alfa fuera Q. ¿Sí? Ya vimos alfa S y alfa I. Las dos activan a la adenilato ciclasa o la inhiben. Ahora vamos al alfa Q. ¿Se acuerdan que puede ser que la proteína G tenga alfa Q? Aquí está, alfa Q. Ahora se acuerdan que les dije que actuaba sobre la fosfolipasa C. Aquí está abreviado. Se los pongo acá. Fosfolipasa C. ¿Sí? Fosfolipasa C. Pero aquí acuérdense que es alfa Q. ¿Qué es lo que va a hacer la fosfolipasa? La fosfolipasa va a actuar sobre los fosfolípidos, por eso es fosfolipasa. Entonces, de los fosfolípidos que están aquí en la membrana, el sustrato de la fosfolipasa C es un fosfolípido de la membrana. El fosfolípido de la membrana, acá se los voy a poner, es el PIP2 para los cuates, PIP2. Pero este tiene su nombre bien largote. Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Este es el fosfolípido de la membrana. Ese va a estar aquí, en la membrana. Entonces, si llega el ligando, aquí llega el ligando, se une ese receptor heptamérico acoplado a proteínas G, pero la subunidad G alfa o alfa es alfa Q. Entonces, esta se activa porque esta le dan la patadita, se separa la alfa Q, activa la fosfolipasa C, y esta va a actuar sobre este fosfolípido, el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato o el PIP2, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a hacer a este PIP2? Pues lo va a hidrolizar, lo va a separar en estas dos, que es el diacilglicerol y el IP3. Esta enzima lo que va a hacer es actuar sobre este para que este se rompa, se hidrolice en IP3 y en diacilglicerol, que son los que están aquí abajito. Diacilglicerol. Juntos, el diacilglicerol y el IP3 están formando el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Entonces, ven, se rompen las dos cadenitas y esas se van a quedar en la membrana. Y el IP3 se va a venir al citoplasma. ¿Sí? Ahorita lo vemos en otra imagen. Lo único que quiero es que vean qué es lo que produce si se activa la fosfolipasa C. ¿Sí, chicos? ¿Seguimos juntos?
¿Todavía están ahí? Sí. ¿Preguntas? Sí. ¿No? Creo que no. Lo vemos en la otra imagen para que se les quede más claro, ¿va? ¿Borro esto? Sí, maestra. Aquí lo tenemos más bonito. Entonces está el receptor heptamérico, la proteína G, nada más que ahora la subunidad alfa es Q. Esta estimula la fosfolipasa C. Vean, el PIP2 está aquí. Vean, tiene sus dos colitas, los asilos, y acá ya vamos a tener la parte que va a constituir al IP3, ¿sí? Al inositol trifosfato. ¿Sí, de acuerdo? Fíjese, la fosfolipasa C lo que hace es que le rompe aquí, le hidroliza esta parte. Estas dos colitas forman el diacilglicerol, y esta parte, que es el inositol, donde está, y con sus tres fosfatos se viene al citoplasma, ¿sí lo ven? Entonces la fosfolipasa es el único que hace separarle las dos colitas al inositol trifosfato, y entonces por eso es IP3. ¿Sí? El diacilglicerol se queda en la membrana y entonces se acerca otra proteína sinasa, vean aquí. Nada más que esta es la de tipo C porque está activa por la fosfolipasa C. ¿Sí? ¿Lo ven? La otra fue la PKA, esta es la PKC, pero igual. ¿Qué es lo que hace la PKC? Pues es una proteína sinasa que lo que hace es fosforilar proteínas, ¿lo ven? Proteína le fosforila. Y esta es la que va a tener el efecto biológico. ¿Sí, chicos? Oh, me faltó. Efecto biológico. Me faltó la C. Efecto biológico. ¿Ya? El efecto biológico. Esta es la que va a tener el efecto biológico. Por un lado, ¿sí? Que fue el diacilglicerol. Y el IP3, ahora vean, se va a ir al retículo endoplásmico. ¿Sí? Y este IP3 va a actuar como ligando, se va a unir aquí a esta proteína que está en el retículo endoplásmico. Este es el IP3. Va a actuar como ligando, se va a unir a abre la conformación de esta proteína tipo canal, y entonces el calcio que estaba aquí adentro guardadito, bien bonito, como está aquí guardado, si se abren los canales de calcio, pues entonces ahora el calcio, ¿qué va a hacer? Pues se va a salir. ¿Y lo ven? Acá. ¿Sí, chicos? Sí. Y el calcio lo vamos a necesitar para la contracción, por ejemplo. Entonces, un tipo de señal que llevaría esto sería, por ejemplo, la oxitocina. ¿Sí? Aquí sería la oxitocina. La oxitocina, que es un nonapéptido, tiene 9 aminoácidos, entonces no va a atravesar la membrana. Y entonces, si la oxitocina aquí se une a este receptor, pues entonces va a activar a estas proteínas que tiene proteína GQ, y lo que hace es que activa la fosfolipasa C, hidroliza el PIP2, el diacilglicerol que fosforila proteínas por un lado al activar la PKC, y el IP3 saca calcio que necesitamos para la contracción. Entonces, si el bebé, esto va haciendo cada vez más, ¿no? Entonces, las contracciones, si el bebé que ya van a hacer, pues va a ser una pequeña contracción, luego se produce más y la contracción es mayor porque se libera más calcio y así hasta que nace el bebé. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ese sería un ejemplo. ¿Todavía estamos juntos? Sí. Sí. ¿Preguntas?
Por el momento no. ¿No? ¿Seguimos entonces? ¿Borramos? Sí. Y nos falta el último receptor, que no va a ser ionotrópico ni tampoco va a ser metabotrópico, sino que tiene actividad enzimática propia. ¿Sí, chicos? O sea que vean que ahora la estructura va a ser diferente. Puede ser que sean dos monómeros de proteína que estén separados y que al momento que llegue el ligando se juntan estos dos. Y esta unión lo que va a hacer es que en la parte intracelular, ya aquí tenemos una parte enzimática. Se ve la diferencia con los otros dos receptores, ¿verdad? Que vimos. Sí, aquí no vamos a estimular a esta otra proteína que puede activar una enzima, sino que en el caso anterior vemos que la proteína G es como un intermediario, ¿no? Para activar a la enzima. Aquí el mismo receptor, la porción intracelular del receptor es una enzima. ¿Sí, chicos? Ven que el receptor tiene una parte extracelular a la que se va a unir el ligando. La parte transmembranal y la parte citoplasmática tiene un sitio que es el que va a ser la enzima. ¿Sí? ¿A quién va a tener el efecto esta enzima? Pues sobre los mismos aminoácidos del propio receptor. ¿Sí? O sea, que es una tirosina. O sea, la porción intracelular de este receptor son de tipo tirosina sinasa. ¿Sí? O sea, es una sinasa que lo que hace es fosforilar. ¿Sí? El mismo receptor va a ser una sinasa. ¿A quién va a fosforilar? Pues a los aminoácidos de esta misma proteína. ¿Sí? Los aminoácidos que pueden ser fosforilados son de tipo tirosina. Entonces estos receptores se llaman receptores tipo tirosinsinasa. Esos son los receptores. Los receptores tipo tirosinsinasa. Entonces, si llega el ligando, cambia la conformación, se exponen los residuos de tirosina y se activa la propia enzima porque son de actividad enzimática propia. Ellos mismos se van a autofosforilar. Esta cadenita de aquí fosforila la de acá y esta cadenita de aquí fosforila los residuos de acá. Es una fosforilación cruzada. Y vean cómo aquí ya están fosforilados los residuos de tirosina y esto es lo que va a hacer que se acerquen otras proteínas. ¿Sí, chicos? Porque como ya tiene sus fosfatos, ahora van a venir, todas como el lobo que ve a una muchacha bonita que le salen los ojos, pues igual estas proteínas inmediatamente van a ver que están fosforilados y se van a acercar proteínas aquí. ¿Sí, chicos? Se vuelven apetecibles aquí. ¿Preguntas? Ya casi los dejo descansar. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Entonces vamos a ver quiénes se acercan a estos grupos fosfatos, ¿sí? Aquí lo vamos a ver cómo es que ocurre esa activación.
Ah, pero es que se me metió esta que no es esa. Sí, entonces aquí está, fíjense. Aquí les estoy explicando que puede ser que sea un dímero, ¿no? Que se acercan cuando llegue el ligando. O puede ser que la misma proteína ya está, solamente es una sola proteína formada de varias subunidades. Esta se la estoy poniendo porque esta la van a necesitar para la de glucemia. Este es el receptor para la insulina, ¿sí? Aquí el ligando va a ser la insulina. La insulina va a llegar ahí, a este receptor, ¿sí? Y entonces este receptor va a llegar y se va a unir, ese ligando se va a unir, este que es la insulina, va a llegar a este receptor, ¿sí? A la porción extracelular de este receptor. Y entonces va a activarla, ¿sí? Se va a autofosforilar, porque se activan las sinasas de estos receptores, se autofosforila. Y los fosfatos van a traer a proteínas, vean. Aquí van a llegar estas proteínas. ¿Sí, de acuerdo? Aquí son muchos nombres, chicos. Las proteínas que se van a acercar pueden ser de varios tipos, pero bueno, aquí tenemos una que es GRB2, ¿sí? O proteínas que tengan estos grupos SHC. Bueno, son proteínas, ¿sí? Entonces, se acerca GRB a estos grupos fosfato y entonces cambia su conformación y atrae a otras proteínas, como por ejemplo esta, que es SOS. Entonces, este es GRB. Luego se acerca SOS, como DSOS, socorro. RB, SOS. Y luego esta atrae a otra proteína que es RAS. Esta proteína RAS es una proteína G monomérica. Muy parecida a las subunidades alfa de la trimérica, pero esta es monomérica, una proteína G monomérica. RAS. Esta también está agarrada a la membrana, entonces pues, ahí le hacen su colita. Entonces, si es una proteína G, pues es también GTPasa, ¿no? Entonces, rompe el GTP, produce GTP más fosfato más energía. Y esa energía activa a esta, que es una MAP sinasa. MAP, ahorita les digo por qué. MAP sinasa, pero es una MAP sinasa, sinasa, sinasa. MAP triple K. ¿Quién la activó? Pues RAS. Esta MAP sinasa, sinasa, sinasa activada, ahora activa a esta que es una MAP sinasa, sinasa. Doble K. Y esta activa a esta otra que es una MAP sinasa, solamente con una sola K. MAP. Esta de aquí es la cascada de las MAP sinasas. ¿Por qué se llama MAP triple K? Porque esta es la sinasa de la sinasa de la sinasa. Esta doble K es porque es la sinasa de la sinasa. ¿Sí? Cascada de las MAP sinasas. ¿Por qué se llaman así con M? Porque al activar esto lo que hace es fíjense, esta MAP
sinasa entra al núcleo, ¿sí? Y activa factores de transcripción para la división celular, ¿sí? Por eso es la M de mitosis, ¿sí? Todas las señales mitogénicas, todo lo que va a hacer que se divida para que tengas mayor número de células, va a activar esta cascada de las MAP sinasas. Entonces aquí el efecto biológico es aumentar la mitosis, división celular. Entonces por eso es la M de mitosis, ¿sí? Y ya bueno, pues hay muchos tipos de MAP triple K, aquí en este caso pues es RAF, ¿no? La doble K es MEC, de señales mitogénicas, activadas por señales mitogénicas. Y ERK, que es otra sinasa activada por señales extracelulares, ¿no? Y que es ERK, esta es una MAP, que nada más es MAP K. Y esta es la que atraviesa por los poros nucleares y activa, ¿no?, la división celular. Si ustedes no se acuerdan de los nombres estos de RAF, MEC, no más con que me pongan, ¿no? Que si la señal se une a este receptor, se autofosforila, activa otras proteínas como GRB, SOS y RAS, que es una proteína hemonumérica, y esta activa a la cascada de las MAP sinasas, MAP triple K, MAP doble K, MAC, que esta que va a activar la división celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros estamos teniendo mucha glucosa fuera del organismo, entonces la insulina lo que va a hacer es que las células se dividan, ¿no? Para que tengamos, por ejemplo, los adipocitos se dividen mucho, pues para guardar más lípidos, ¿no? Entonces los adipocitos se tienen que dividir y guardar más tejido adiposo. Por eso tienen que activar esta vía. ¿Sí, de acuerdo? Chicos, hasta ahí. Resistan, casi terminamos. Alguien que me conteste. Sí, profesora. ¿Sí? Estas son las proteínas que se acercaron porque se volvieron apetecibles, porque tenemos muchos fosfatos de autofosforilación. ¿Sí? Otras proteínas que se puedan acercar a estos grupos fosfatos son esta otra proteína que se llama IRS. ¿Sí la ven aquí? Este es el sustrato del receptor para insulina. ¿Sí, chicos? Este IRS. Entonces se acercan y entonces el mismo receptor los fosforila a este sustrato del receptor de insulina y ahora ya fosforilado lo que hace es activar a esta enzima. ¿La ven acá? Este es PI3K. Acá le voy a poner su nombrecito. Esto de aquí. Es una fosfatidil inositol 3 sinasas. Es una sinasa. ¿Qué es lo que hacen las sinasas? Pues fosforilan. PI3K. Entonces, ¿quién la activó? Pues el sustrato del receptor para insulina, ¿sí? PI3K la activa y entonces, ¿qué es lo que hacen las sinasas? Pues fosforilan proteínas. Algunas proteínas que pueden fosforilar son a vesículas que tienen los transportadores para glucosa. Como están en el citoplasma,
este PI3K lo que hace es que se acerquen los transportadores a la membrana y entonces ahora sí ya unidos a la membrana, la glucosa ya puede pasar por esos transportadores. Está acá fuera la glucosa. Y entonces ahora sí la glucosa va a poder ser movilizada por un tipo de transporte de tipo facilitado, ¿no? Porque se une a la glucosa y entonces la glucosa ya puede entrar a la célula. ¿Sí, chicos? Y entonces ya podemos entrar a la glucosa. Este tipo de tejido que los transportadores para la glucosa están adentro en el citoplasma, este es, por ejemplo, tejido adiposo o tejido muscular esquelético. Todas las demás células tienen ya los transportadores de glucosa en la membrana. Estos son los transportadores, aquí se los voy a poner, transportadores GLUT4. Transportadores GLU de glucosa y T, pues transportador, y este es el tipo 4. Estos transportadores están en el citoplasma. Para que se puedan poner en la membrana necesitamos que la insulina se una al receptor, que se autofosforile, que se acerque el sustrato del receptor para insulina, para que se fosforile y esta a su vez active a la PI3K. Y esta es la que va a hacer que los transportadores puedan movilizarse a la membrana y entonces ahora sí poder captar a la glucosa. Acuérdense que estas células son células adiposas, el tejido adiposo y músculo esquelético. Son los que tienen transportadores GLUT4. GLUT4. Que son, se los pongo, citoplasmáticos, ¿no? Están guardados. Hay que pasarlos a la membrana. ¿Dónde lo pondré para que se vea? Ahí. Ahí se alcanza a ver, chicos. Sí. Lo voy a poner para ponérselos en la presentación, porque si no, este ya tiene muchas cosas. ¿Sí, de acuerdo? ¿Preguntas o comentarios, chicos? Yo se los di muy sencillo, esto es muchísimo más complejo, pero con que sepan esta parte, con eso ya pueden tener un seminario bien bonito. Véanlo, si tienen dudas me preguntan, por favor. Sí, maestra. Ay, muchas gracias por aguantarme. No, gracias a usted, maestra. Porque me preocupaba, porque como no vamos a tener clase el lunes, y entonces siguen avanzando los seminarios y pues sí, luego les faltan cositas. Entonces pues, yo quería que ya lo tuvieran, ¿sí? Entonces, si ya no tienen dudas, y quito la presentación. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ay, muchísimas gracias por aguantarme. Entonces, revisen todo lo que llevamos hasta ahorita. No me han dicho cuándo vamos a hacer el examen. Recuerden que vamos a seguir viendo más cosas, entonces cada vez va siendo más material. Entonces, podría ser, ¿cómo ven si lo hacemos? ¿Qué les conviene más? ¿El lunes o el miércoles? ¿De esta semana o de la próxima, maestra? De la próxima.
Maestra, el lunes de la semana que viene es el puente y no tenemos clase. Y no, por eso. Sería el miércoles. Podría ser el miércoles o el siguiente lunes, por eso les digo, ¿qué les conviene más? ¿El lunes o el miércoles? Yo opino que el miércoles. Sí, yo también. Sí, miércoles. Sí, entonces podría ser el miércoles de la siguiente semana. ¿Sí? Sí, maestra, Sí, está está bien. Para que no se les siga juntando, porque si no, cada vez va a ser más y más y más y más. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Entonces déjenme ver de una vez. ¿Qué día es? ¿Miércoles qué? De hoy en 8, ¿no? El 23. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Va. Los miércoles 23. Ok, pues entonces muchas gracias. Revisen lo que hemos visto. Busquen lo del seminario de receptores y de arco reflejo para que les apoye si es que necesitan ayuda. Porque ahí son muchos centros integradores y son varios relevos. Entonces sí necesitan buscar y pues ya los puedo ir apoyando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, maestra, Maestra, gracias. Un abrazote, provecho y cuídense mucho. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias por conectarse, gracias por conectarse, adiós. Hasta luego, profesor.